Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Lesma, espero que se encuentren muy bien. Yo como siempre muy contenta de poder estar un día más aquí con ustedes, muy agradecida de que me estén viendo donde quiera que se encuentren. Hoy tenemos un caso sucedido en los Estados Unidos, el de Brad Dennis McGarry. Acompáñenme a ver todos los detalles. Brad Dennis McGarry nació en Cambridge, Ohio, en Estados Unidos, el 24 de octubre de 1973. Era hijo de Tralis Irene McGarry, quien siendo una madre soltera tuvo que trabajar muy duro para sacarlo adelante. Pertenecía a la Iglesia Metodista Libre de Woodsville y amaba mucho a los animales. Se graduó de la escuela vocacional Swiss Hills en cosmetología y a sus 43 años trabajaba como peluquero y también como minero de carbón para Murray Energy. Brad tenía una amistad muy especial con David Carl Kinney de 30 años, a quien llamaba cariñosamente DJ, quien estaba casado con Sherry Kinney y tenía una hija. David y Brad eran los mejores amigos, compartían todo entre ellos e incluso Brad asistió a la boda de David. La hija de este lo llamaba de cariño tío y solían ir de vacaciones juntos con la familia. El 7 de mayo de 2017, David fue con su esposa e hija a la residencia de su amigo, supuestamente para dejarle una podadora. Tocaron la puerta principal, pero nadie abrió. Fueron a la puerta trasera de la casa, la cual estaba abierta, y entraron. Una vez en el interior de la residencia, madre e hija se asustaron al ver el desorden que había en la cocina. David les dijo que tenía el presentimiento de que algo malo había ocurrido y le pidió a la niña que revisara el sótano. Cuando la pequeña fue al lugar, pegó un grito de horror al encontrar el cuerpo de Brad en medio de un charco de sangre. Inmediatamente sus padres corrieron al sitio donde vieron al hombre sin vida y la esposa de David llamó al número de emergencias. Okay, is that your husband? My husband's freaking out, yes. Okay. My daughter. There's blood everywhere. Oh my God, the other one got blood in the back of his head. He's just throw up. A los pocos minutos llegó una comisión policial que encontró a la víctima boca abajo con 2 disparos. Los detectives interrogaron a David y su esposa, quienes contaron que habían ido a devolverle una herramienta y lo encontraron muerto. La primera hipótesis de las autoridades fue que Brad se había quitado la vida, pero tan pronto llegó el médico forense y movió el cuerpo, esta hipótesis fue descartada, ya que la trayectoria de los tiros no coincidía con la de un suicidio. Además de que no se encontró ningún arma en la escena, ni tampoco los casquillos de bala. Solo hallaron una pistola 9 milímetros propiedad de la víctima, la cual no había sido usada. Y según el análisis de balística, a Brad le habían disparado con un revólver calibre 22. Mientras los detectives continuaban analizando la escena, notaron que la casa estaba desordenada, con cajones abiertos y objetos regados por el suelo. Las autoridades creyeron que se podía tratar de un robo que salió mal. Sin embargo, esta hipótesis también fue desechada, ya que no se habían llevado nada de valor, pues había varios teléfonos, cuadros y hasta dinero en efectivo en la residencia. Para la gente estaba claro que la escena había sido previamente elaborada por el asesino para despistar a la policía. Los oficiales hicieron el levantamiento del cuerpo y se comunicaron con los familiares y amigos de Brad, quienes fueron citados a la estación para ser interrogados, a fin de tratar de recabar la mayor cantidad de información sobre su vida y encontrar pistas de quién pudo ser el responsable de su asesinato. Gracias a los interrogatorios consiguieron el nombre completo de un exnovio del peluquero, llamado Scotty Butler, con quien al parecer había tenido una relación un tanto violenta. Las autoridades fueron a la casa del sujeto, pero la madre les dijo que su hijo estaba preso desde hacía 3 meses por haber violado su libertad condicional, por lo que fue descartado como sospechoso en ese momento. Durante las siguientes 24 horas, los investigadores encontraron varias pistas sin salida. Comenzaron a indagar con los vecinos de Brad y se percataron de que uno de ellos tenía cámaras de vigilancia que apuntaban en dirección a la casa de la víctima. Mientras analizaban los videos, los detectives continuaron interrogando a los familiares de la víctima. En ese momento hablaron con la prima de Brad, Chusli Strausser, quien hizo una revelación que dio una luz en la investigación y pudieron identificar a un posible sospechoso.
La muchacha contó a los agentes que ese día estuvo con su primo hasta alrededor de la 1:30 de la tarde, y él le dijo que se encontraría con un hombre a quien le decía DJ, con quien tenía una relación sentimental de muchos años. Señaló que en las últimas semanas Brad había tenido muchos problemas con este sujeto, porque él no quería dejar a su esposa, y la víctima lo amenazó con contarle a su mujer sobre su relación. Cuando los detectives la presionaron para obtener más detalles sobre DJ, ella les dijo que se llamaba David Kinney. Desde ese momento el sujeto se convirtió en el sospechoso número 1 del crimen y fue llevado a la estación policial para interrogarlo. Los oficiales inventaron una excusa y le pidieron su teléfono para analizarlo, el cual entregó voluntariamente. Al hacer el análisis descubrieron que el sujeto había eliminado todos los mensajes de texto y conversaciones con Brad, pero aún así los oficiales pudieron rescatar algunos mensajes que confirmaban que ambos habían tenido una relación sexual. También descubrieron que David estuvo en la casa de Brad, en las horas en las cuales había sido asesinado. Durante su interrogatorio, David cambió varias veces su versión de los hechos. Primero admitió tener una aventura con la víctima, pero sostuvo que había encontrado a su amigo muerto esa tarde cuando fue con su esposa e hija. Sin embargo, al ser confrontado por los agentes sobre el análisis de su teléfono, que lo ubicaba en la residencia horas antes, dijo que estuvo allí temprano, pero aseguró que Brad no estaba en ese momento. Mientras realizaban el interrogatorio, los detectives obtuvieron la grabación de las cámaras de seguridad del vecino, las cuales registraron el automóvil de David conduciendo en dirección a la casa de la víctima alrededor de la 1:59 de la tarde del 7 de mayo y partiendo alrededor de las 3:11 de la tarde. Se confirmó que Brad llegó a su casa a las 2:55 de la tarde, lo que colocaba al sospechoso en las cercanías de la escena del crimen el día del asesinato a la hora exacta. Posteriormente, según las imágenes, el sospechoso regresó horas más tarde en su camioneta con su familia para entregar la supuesta herramienta de jardinería. Al escuchar la nueva evidencia, David dio otra versión de los hechos. Esta vez aseguró que cuando llegó encontró a Brad discutiendo con otro hombre, y en medio de la discusión el desconocido le disparó. Señaló que él huyó rápidamente del lugar y no avisó a la policía porque estaba asustado. Los investigadores intentaron ganarse la confianza del sospechoso y comenzaron a hacerle creer que tal vez él había matado a Brad de manera accidental. Finalmente, después de varias horas de interrogatorio, el hombre confesó que durante su relación Brad era agresivo y lo golpeaba ocasionalmente. Los amantes comenzaron a tener problemas porque Brad le exigía a David que dejara a su esposa para que pudieran estar juntos, ya que él era un hombre abiertamente gay. Pero David no estaba dispuesto a salir del closet y mucho menos dejar a su mujer. Dijo que había intentado terminar con él desde hacía mucho tiempo, porque se sentía mal de engañar a su esposa, pero cada vez que se lo mencionaba a Brad, este lo amenazaba. Relató que esa tarde se desató una pelea entre ambos y Brad se puso muy agresivo y tomó un arma. Él se asustó mucho, pues creyó que lo asesinaría, y en ese momento pensó en su familia, y dijo que no podía permitir que eso pasara. Así que rápidamente lo empujó, le quitó el arma y le disparó, pero aseguró que su intención no era quitarle la vida. Luego de su confesión, el hombre solicitó un abogado y fue arrestado el 9 de mayo y acusado de asesinato en primer grado. El viernes 12 de mayo, en un sentido servicio, familiares de Brad le dieron el último adiós. Una semana después, el 19 de mayo, David fue presentado formalmente ante el Tribunal del Condado de Belmont. Durante la audiencia de acusación, los fiscales Dan Fry y Kevin Flanagan dijeron al tribunal que el acusado sostuvo una relación sentimental con la víctima durante varios años y que lo había asesinado porque Brad lo presionó para que hiciera pública su relación y dejara a su esposa. La corte escuchó también a Hank Martin, el oficial de policía que fue el primero en llegar a la escena, quien aseguró que David lucía nervioso cuando explicaba a los agentes sobre cómo habían hallado el cadáver. Por su parte, el detective a cargo de la investigación también testificó sobre la entrevista realizada a David, en la cual afirmó que estuvo haciendo varias diligencias esa tarde antes de recoger a su familia y descubrir el cuerpo. Refirió que el acusado cambió unas 8 veces su versión de los hechos y leyó parte de la declaración escrita por el hombre, en la cual describía una discusión inicial con la víctima que aparentemente continuó
cuando entraron al sótano poco después de las 3 de la tarde. El agente señaló que en medio de la confesión el acusado aseguró que había tirado el arma homicida en una ruta, pero hasta ese momento no habían podido recuperarla. Solo hallaron en su auto casquillos de bala 22, del mismo calibre con el cual asesinaron a la víctima. El Ministerio Público advirtió que la Oficina de Investigación Criminal de Ohio aún continuaba analizando la evidencia hallada y estaban a la espera de los hallazgos completos, como las trayectorias de las balas y un examen toxicológico del cuerpo de la víctima, además de más análisis a las cámaras de seguridad. En sus alegatos, la fiscalía aseguró que el comportamiento de David mostraba una falta de credibilidad, ya que desde el principio trató de culpar a otras personas del crimen y contó distintas versiones de los hechos, además de que los disparos habían sido en la cabeza y se realizaron con saña. Por tanto, la acusación advirtió que las diversas declaraciones del acusado eran tan increíbles que el tribunal no podía creer la versión de los hechos que él había dado. En tal sentido, su abogado defensor, Chris Gagin, alegó que esas evidencias no eran suficientes para incriminar a su representado, ya que él poseía un rifle de ese calibre, y eso podría explicar las municiones en su auto. Señaló que su cliente y Brad tenían una amistad de larga data, lo que explicaría la presencia de David y la evidencia de su ADN en la escena, además de que no había testigos del crimen. Argumentó que el tribunal no podía imponer un cargo de asesinato porque no había pruebas suficientes de que David hubiera actuado con propósito e intención, y pidió que fuera acusado de homicidio involuntario. Sin embargo, el juez de la Corte de la División de ese condado, Albert Davis, determinó que había pruebas suficientes para presentar un cargo de asesinato y fijó la fianza de David en $1 millón. El acusado permaneció en la cárcel mientras esperaba el juicio, que comenzó 8 meses después, el 10 de febrero de 2018, en el Tribunal de Causas Comunes del Condado de Belmont. Durante el proceso judicial, la fiscalía subió al estrado a diferentes testigos, entre ellos los detectives a cargo de la investigación, peritos forenses y familiares de Brad. Como parte de las declaraciones sobre el impacto de la víctima, rindió su testimonio el prometido de la abuela de Brad, Jack Bonner, quien dijo a la corte que la mujer estaba tan destrozada por la muerte de su nieto que ya no podía quedarse sola en su casa por la noche. La fiscalía recordó cómo el acusado lloró en la escena y cómo todos lo consolaron por su pérdida antes de que nadie se diera cuenta de que era él el asesino, y aseguraron que el crimen había sido ejecutado con premeditación y no en defensa propia como David estaba alegando. El Estado solicitó al juez Fran Fregiato cadena perpetua sin posibilidades de libertad condicional, mientras que el abogado defensor argumentó que había razones para creer que su cliente podía ser un ciudadano productivo y legítimo más adelante, y por tanto debía tener la opción de solicitar su libertad. David permaneció inexpresivo mientras la fiscalía y la defensa hacían sus comentarios finales sobre el caso. Luego de una semana de escuchar testimonios y alegatos de ambas partes, un jurado encontró a David de 31 años culpable de homicidio agravado. Antes de ser sentenciado, el acusado ofreció una disculpa a la familia de Brad por todo el daño y el dolor que les había causado, y dijo que aunque sabía que todas las disculpas del mundo nunca lo traerían de vuelta, quería que supieran que realmente lo sentía. Tras terminar la intervención del acusado, el juez le recordó las mentiras que había dicho para encubrir su crimen, el cual a su juicio había sido ejecutado de forma fría y calculada, pues había atraído a Brad con promesas de sexo, cuando él ya supuestamente había planificado su muerte. Comentó que si este hombre había podido asesinar a alguien que supuestamente era su mejor amigo y también amaba, no quería pensar qué podía hacerle a su peor enemigo. Seguidamente de estas palabras, el magistrado advirtió que no podía permitir que David volviera a estar en público nunca más, y lo sentenció a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, con 3 años adicionales por especificación de armas. El juez también solicitó al Estado que investigara si tenía la autoridad y la capacidad de presentar una reclamación contra cualquier activo que el imputado pudiera poseer, para recuperar los gastos relacionados con el juicio. David fue llevado a una prisión para comenzar a cumplir su cadena perpetua. En abril de 2019, su abogado defensor presentó una apelación sobre su condena ante los jueces Carol Ann Robb, Jen D'Onofrio y David D. Appolito. La defensa expuso varios motivos por los cuales refutaba los procedimientos realizados durante las investigaciones del caso, a cargo del fiscal Kevin Flanagan.
Entre las quejas presentadas por el jurista estaban que la fiscalía no había establecido un cálculo y diseño previo del crimen por parte de su representado. Refirió que si bien su cliente hizo declaraciones falsas antes de admitir que le disparó a Brad, dijo que la evidencia forense no coincidía con la descripción hecha por él. Aseguró que durante el interrogatorio jamás se le leyeron los derechos a su cliente y que la posibilidad de que las fuerzas del orden divulgaran información sobre su relación con Brad era coercitiva. Señaló que el tribunal debía poner los límites del poder interrogativo y la coerción. También cuestionó una grabación de una conversación entre David y su esposa después del interrogatorio, la cual era privada. Además dijo que uno de los miembros del jurado tenía condenas contra el matrimonio entre personas del mismo sexo, pero como indicó la capacidad de dejar eso de lado y seguir la evidencia, le permitieron participar en el juicio. La fiscalía refutó cada uno de los argumentos planteados por la defensa, con las evidencias recabadas durante toda la investigación. A pesar de los esfuerzos del abogado por salvar a su cliente de una cadena perpetua, el 28 de junio, el Tribunal del Séptimo Distrito de Apelaciones no encontró elementos suficientes para que el hombre tuviera un nuevo juicio y ratificaron su condena. Luego de 5 años del crimen, los registros penitenciarios indican que David permanece encerrado en la institución correccional de Belmont en Ohio, donde pasará el resto de su vida. Y bueno, chicos y chicas, hasta aquí el video de hoy. Como siempre decimos, un caso muy impactante, una vida que se perdió, una niña que se quedó sin su padre y una mujer que se quedó sin su esposo. Realmente la relación que estos dos hombres mantenían al final iba a acabar mal porque David estaba casado y Brad esperaba tener un futuro con él y al final pues eso no pasó. Realmente David no quería dejar a su familia, no quería afrontar la realidad de lo que estaba viviendo y decidió que lo mejor era matar a su amigo. Al final tampoco pensó en la consecuencia. Si él mataba a Brad y todo el mundo se enteraba, también todo el mundo se iba a enterar de su relación. Así que al final él tuvo el castigo que merecía, no volverá a salir de la cárcel y tampoco volverá a ser un peligro para ninguna persona en la sociedad. Si este video les ha parecido informativo, recuerden dejarle un me gusta, recuerden suscribirse si no lo están. Actualizo 3 o 4 veces por semana y si están suscritos les llegará una notificación cada vez que yo suba un video. Me pueden seguir en mis otras redes sociales, también subo contenido de este tipo con casos diferentes a los que ven en el canal. Aparezco como LesmoVR en Facebook, Twitter, Instagram y TikTok. Ahora sí, nos vemos hasta otro caso. Adiós.